Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y administrador de la web abogadoescribanogarés.com, que representa a un despacho de abogados en Granada, aunque trabajamos en toda España, entre cuyas especialidades está la reclamación de pensiones de incapacidad permanente y, en general, todos los asuntos relacionados con reclamaciones frente a la seguridad social, como por ejemplo impugnación de altas médicas, tramitación de accidentes de trabajo, indemnizaciones por accidentes de trabajo e, insistimos, en general cualquier asunto que esté relacionado con reclamaciones de tipo laboral y seguridad social. En el vídeo de hoy vamos a hablar de qué es y cuáles son los aspectos más relevantes de una demanda de incapacidad permanente, es decir, de una demanda judicial en la que reclamamos una pensión de incapacidad permanente. Seguidamente lo vamos a explicar. Como hemos dicho en la introducción del vídeo, vamos a hablar de en qué consiste una reclamación de incapacidad permanente, es decir, una demanda judicial donde solicitamos una pensión de incapacidad permanente. Es muy habitual, el día a día de los despachos de abogados que nos dedicamos a este tipo de asuntos, el que muchos clientes acuden a nosotros bien porque le han denegado la incapacidad permanente, la solicitud de incapacidad permanente que han presentado ante la Seguridad Social, o bien, aunque se le han reconocido la pensión, el grado que le han dado no es el que se buscaba. Por ejemplo, una persona puede solicitar una pensión de incapacidad permanente absoluta y le han dado un grado menor, como es la incapacidad permanente total, o en su caso la parcial. Pues bien, en todos estos casos se puede presentar una reclamación. Primero, antes de acudir a la vía judicial, la ley obliga a presentar una reclamación previa. Una vez que hemos presentado esa reclamación previa, que se presenta ante el propio organismo que ha dictado la resolución denegando la pensión o concediéndonos la pensión que no queremos, es decir, dándonos un grado de incapacidad que no es el que queremos, la Administración tiene que resolver esa reclamación previa. Una vez que la resuelve, se resolverá mediante una resolución. En esa resolución se estimará o se desestimará nuestra reclamación previa. Entonces, una vez que se nos notifique esa resolución, si no estamos de acuerdo con la misma, tendremos 30 días para interponer una demanda judicial. Es muy importante poner de manifiesto que esos 30 días empiezan a contar desde el momento en que se nos notifica una resolución expresa por el Instituto Nacional de la Seguridad Social resolviendo nuestra reclamación previa. A partir de ahí tendremos 30 días hábiles para presentar una demanda judicial. Es interesante y muy importante destacar que si nosotros hemos presentado esa reclamación previa y pasan 45 días sin que el INS, sin que el Instituto Nacional de la Seguridad Social resuelva la misma, mediante una resolución expresa, en ese caso, a partir de esos 45 días, debemos de entender desestimada nuestra reclamación y ya se nos abre la vía judicial para presentar nuestra demanda. Por lo tanto, es importante resumir brevemente hasta aquí. Primero hay que presentar una reclamación previa que, si se resuelve mediante una resolución expresa a partir de la notificación de la misma, tendremos 30 días para presentar nuestra demanda en el juzgado. Y si no se resuelve esa reclamación previa en el plazo de 45 días desde que se presentó esa reclamación previa, si pasan esos 45 días y el INS no ha resuelto la reclamación, debemos de entenderla desestimada y empieza ya desde ese momento un plazo de 30 días para presentar la demanda. Por lo tanto, esto es fundamental, porque si dejamos pasar estos plazos, especialmente el de la resolución presunta que se llama, es decir, cuando no hay resolución expresa del INS pasados esos 45 días, si dejamos pasar esos 30 días adicionales sin presentar la demanda, ya no podremos acudir a la vía judicial, se nos habrá precluido el plazo para poder presentar la demanda. ¿Dónde tenemos que presentar la demanda? La demanda se tiene que presentar ante el juzgado de lo social. Normalmente va a ser en el juzgado de lo social de nuestra provincia. Sí hay que decir que hay
también otros juzgados de lo social que no están en la capital de provincia. Dependiendo de cada ciudad, dependiendo de cada provincia, habrá que asegurarse cuál es el juzgado de lo social competente. Por poner un ejemplo, en Granada, que es donde nosotros tenemos el despacho, hay juzgado de lo social no solo en Granada capital, sino también en el partido judicial de Motril. Por lo tanto, las personas a las que abarca ese partido judicial tendrían que presentarlas en Motril. Por lo tanto, la competencia territorial va a depender de cada caso en particular. Ya hemos señalado qué plazo tendríamos para presentar una demanda judicial, dónde la deberíamos presentar y ahora brevemente vamos a explicar la estructura o cómo se conforma esa demanda judicial. Lo primero que tenemos que decir es que se deben de asesorar con un abogado especialista. Presentar una demanda ante el juzgado debe siempre ir asesorada por un experto en esta materia, abogado o graduado social. Entendemos que no sería lógico presentar una demanda sin asesorarse previamente por algún profesional especialista en este tipo de incapacidades. Nos jugamos mucho en estas demandas, lo he dicho ya en muchos vídeos. Nuestro futuro económico, nuestro futuro personal y laboral va a depender mucho del resultado de una demanda de este tipo, de incapacidad permanente. Y por lo tanto lo lógico es asesorarse que este trabajo lo haga un profesional, como es un abogado especialista en este tipo de reclamaciones. Dicho esto, la demanda es un escrito que, como hemos dicho, se presenta ante el juzgado de lo social y que tiene varias partes bien diferenciadas. La primera es la parte de la identificación. Tenemos que identificar la persona que presenta esa demanda con su DNI, con su dirección, número de seguridad social, todos los datos de identificación posibles, correo electrónico, teléfono, etcétera, para que el juzgado pueda en cualquier momento notificarnos cualquier resolución o ponerse en contacto con nosotros. Segundo apartado es los hechos de la demanda. En ese apartado tendremos que explicar al juzgado cuáles son los hechos que motivan que tengamos que acudir al auxilio judicial reclamando nuestra pensión. Tendremos que explicar aspectos tan importantes como es las patologías que tenemos, cuál es nuestro trabajo. Tendremos que explicar si nuestra situación va a derivar de una contingencia de enfermedad común, de un accidente de trabajo, de un accidente no laboral, de una enfermedad profesional. Tendremos que explicar claramente todo ese tipo de cosas. Tendremos que explicar cuál es nuestra cotización previa, cuántos años hemos cotizado, nuestra vida laboral. Tendremos, en definitiva, que aportar todos los datos fácticos sobre los que la demanda tiene que pronunciarse, sobre que el juzgado, cuando vaya a resolver nuestro asunto, pueda tener todos los argumentos necesarios para poder dictar una sentencia que resuelva nuestra pretensión. Es importantísimo en este apartado, fundamental diría yo, aportar pruebas contundentes, objetivas, lo más objetivas posible, de todas las alegaciones que hagamos. Por ejemplo, si estamos hablando de que tenemos patologías de tipo cardíaco, es importantísimo aportar informes de especialistas que determinen cuál es la patología que tenemos. Incluso, si es posible, sería importantísimo aportar informes periciales incluso que demuestren qué limitaciones nos provocan esas patologías. Es fundamental también, como hemos dicho siempre en los vídeos de este tipo que subimos a internet, el hecho de acreditar cuál es nuestro trabajo habitual, con todo tipo de pruebas, contratos de trabajo, nóminas, informes de empresas de riesgos laborales, certificados médicos de las empresas que controlan el estado de salud de los trabajadores. Cualquier informe que acredite nuestra capacidad laboral y cuál es nuestro trabajo habitual y qué requerimientos se nos exige en nuestro trabajo habitual se deberían de aportar para que el juez pueda tener en sus manos pruebas claras y evidentes de cómo es el trabajo, qué esfuerzos se nos requieren en el trabajo y qué requerimientos, tanto de tipo físico como mental inclusive, se nos va a requerir para poder realizarlo, porque así podrá resolver nuestra pretensión de reconocernos o no reconocernos una pensión y en concreto un grado concreto de incapacidad permanente, teniendo en cuenta, por un lado, esas patologías que hemos mencionado, por otro lado, nuestra situación legal de cotización, contingencia, etcétera, y por otro lado, la actividad habitual del trabajador. Por lo tanto,
las máximas pruebas posibles deberían de aportarse con la demanda. En tercer lugar, o otro aspecto relevante, son los fundamentos de derecho. La demanda debe de ir con fundamentos de derecho. Me refiero a que debe de estar basada en argumentos legales. Tendremos que mencionar en esa demanda, en los fundamentos de derecho, aspectos relativos a cuál es la jurisdicción competente, que es la jurisdicción social, a por qué le dirigimos la demanda a este juzgado concreto, que es lo que hablamos de competencia territorial y funcional. También tendremos que explicar quiénes son las partes y por qué están legitimadas en este proceso. Por ejemplo, en un caso de enfermedad común por una reclamación de pensión de incapacidad permanente, normalmente las partes va a ser la reclamante, la parte activa, el interesado, y la parte pasiva normalmente va a ser el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería. Pero sin embargo, si hablamos de accidente de trabajo o si hablamos de enfermedad profesional, además de estos dos demandados, habrá que demandar a la empresa y habrá que demandar a la mutua. Igual pasa en las demandas sobre incapacidad temporal, sobre baja laboral, sobre impugnación de altas. Ahí hay que justificar por qué demandamos a las personas jurídicas concretas que demandemos. Por ejemplo, en un caso de alta médica habrá que justificar por qué demandamos al INSS, por qué demandamos al centro de salud, al Instituto de Salud que haya dictado el alta, por ejemplo, si hay que demandar o no en ese caso a la empresa, etc. Hay que justificar en esa demanda la legitimación de las partes que tienen que intervenir. Y esto es muy importante porque si no demandamos a las partes que puedan verse implicadas en una futura sentencia, pues el juez puede que no admita la demanda o que en su caso nos conceda plazo para ampliar. Además de todo esto, hay que entrar en el fondo del asunto. En el fondo del asunto significa explicar jurídicamente por qué solicitamos esa pensión concreta que solicitamos en nuestra demanda. Habrá que explicar con argumentos legales y jurisprudenciales, si es posible, nuestra pretensión de reclamación de esa pensión de incapacidad. Por último, y no menos importante, diríamos que algo de lo más importante es lo que los abogados, y en fin, lo que todos denominamos suplico de la demanda, que es el aspecto donde hacemos nuestra petición, el lugar de la demanda donde efectuamos la petición concreta que queremos, es decir, donde tendremos que reflejar qué tipo de pensión solicitamos, con qué fecha de efecto la solicitamos y cualquier otra cosa o circunstancia o pretensión, mejor dicho, que podamos, por la que hayamos articulado nuestra demanda. Por ejemplo, si solicitamos una incapacidad permanente total, tendremos que solicitar en ese apartado que se dicte una sentencia por la que se nos reconozca una pensión de incapacidad permanente total, condenando a los demandados que hayamos demandado a estar y pasar por esta declaración con los efectos que les corresponda a cada uno de ellos. Incluso deberíamos de mencionar con fecha de efectos tal, la que corresponda en cada caso en particular. Y en particular, con eso ya estaría confeccionada la estructura básica de la demanda. No obstante, yo siempre aconsejo, y desde luego en nuestras demandas siempre lo hacemos así, articulamos además una petición adicional, que es la petición de prueba que nosotros no podemos aportar por nuestros medios y solicitamos al juzgado que sea él el que la prepare para que cuando se celebre el juicio esté aportada al procedimiento. Es la prueba, por ejemplo, muy natural, que es requerir al organismo demandado, por ejemplo, al Instituto Nacional de la Seguridad Social o a la mutua que hayamos demandado, la mutua de accidentes, que mande al juzgado el expediente administrativo y médico, que tenga en relación a este caso en particular, a este trabajador en particular. Pero podríamos solicitar cualquier otra prueba que nosotros entendamos que es beneficiosa para el procedimiento y que no podamos conseguir. Por ejemplo, un informe de inspección de trabajo. Cuando la incapacidad deriva de un accidente de trabajo, es obligatorio pedirlo y tenemos que hacerlo constar en la demanda. Cualquier otro evento, por ejemplo, se dan casos en que tenemos que reclamar una pensión de una incapacidad permanente de un trabajador que trabaja en un trabajo concreto.
y nos interesa demostrar cómo es ese trabajo en concreto y para ello podemos pedirle a la empresa que emita una certificación donde haga constar las actividades que realiza ese trabajador en esa empresa de forma habitual. Pues eso deberíamos de pedirlo también en la demanda. En definitiva, con lo que acabamos de explicar someramente, porque esto daría para muchos vídeos, esa es la estructura básica de la demanda, la identificación, los hechos, los fundamentos de derecho, donde hay que desglosar bastantes apartados, como es la competencia, la jurisdicción, la legitimación, el fondo del asunto, etc. Y luego el suplico de la demanda, que es donde se concreta la petición. Y por último, en otro apartado, que nosotros denominamos otro sí, es una forma de denominar a que vamos a pedir algo más, la prueba que nosotros no podemos aportar y que solicitamos al juzgado que él, el juzgado, la prepare para el acto del juicio. Queremos terminar este vídeo como siempre lo hacemos, y ya lo hemos dicho al principio, pero no nos cansaremos de insistir. Deben de contar con abogados especialistas. No aconsejo a nadie que nunca haya hecho una demanda que se siente en un ordenador y la redacte por sí mismo. Desde luego no es lo adecuado. No es lo adecuado para tener, porque se puede cometer cualquier error, se pueden olvidar aportar ciertos aspectos que sean relevantes y en definitiva no es aconsejable que una persona que no sea experta en este tipo de asuntos inicie una reclamación compleja como lo es la de una demanda judicial reclamando una pensión de incapacidad permanente. Nosotros llevamos casi 25 años defendiendo a nuestros clientes en asuntos de este tipo. En nuestro despacho, la consulta a través del correo electrónico, la primera, es gratuita. Por lo tanto, si quieren, pueden plantearnos su caso enviándonos un correo electrónico y nosotros estaremos encantados de responderles a la mayor brevedad posible. Asimismo, la viabilidad de su caso, es decir, el que nosotros examinemos su caso y le informemos si en nuestra experiencia podría ser viable reclamar una pensión de incapacidad permanente, es también totalmente gratuita. Llamen al teléfono que aparece en el vídeo y le informaremos cómo puede obtenerlo. Espero que el vídeo les haya gustado y sin más, hasta el siguiente vídeo.